Mi nombre es Sofía Ramírez. Tengo 32 años y el mes pasado mi propia madre olvidó reservarme una habitación en nuestro viaje familiar. Me di cuenta de pie en la recepción de un complejo turístico de playa, maleta en mano, mientras el recepcionista fruncía el ceño mirando la pantalla y decía, lo siento. No hay ninguna reserva a su nombre. Veo 2 habitaciones para su familia, pero nada para usted. Se me encogió el estómago. Me volví hacia mi mamá y mi hermana, esperando confusión, quizá una disculpa. En cambio, ambas desviaron la mirada como si yo fuera una extraña que estaba montando una escena. Entonces mi hermana se rió, lo suficientemente fuerte como para que todos en el vestíbulo la oyeran, y dijo, solo reservamos habitaciones para la familia de verdad. Tú ganas buen dinero, puedes resolverlo, ¿verdad? Una pareja que esperaba detrás de nosotros contuvo el aliento. El recepcionista parecía avergonzado por mí. Por un segundo, me quedé allí de pie, sintiendo cómo me ardía la cara, reviviendo cada vez que me habían dicho que estábamos todos juntos en esto. Podría haber suplicado. Podría haber intentado discutir. En cambio, oí mi propia voz salir tranquila y firme. Entonces, me iré. Agarré mi maleta, les di la espalda a todos y salí directamente de ese complejo turístico mientras mi mamá siseaba mi nombre en voz baja como si yo fuera la que se estaba portando de forma grosera. Para cuando mi transporte compartido entró en la autopista, mi teléfono se iluminó con una llamada tras otra, 20 llamadas perdidas, 30, 56 mensajes de voz, mensajes de texto, mensajes en mayúsculas de mi madre y mi hermana, de repente desesperadas por que contestara. Miré fijamente la pantalla, activé el modo no molestar y puse el teléfono boca abajo. Porque lo que ellas no sabían era que una persona de nuestra familia acababa de descubrir lo que me habían hecho. Y él tenía el poder de destruir todo su estilo de vida con una sola decisión. Si alguna vez te han tratado como si no contaras en tu propia familia, quédate conmigo, porque esta es la historia de cómo un no hay reserva para ti se convirtió en una venganza financiera que nunca vieron venir. En el vuelo de regreso de ese viaje, mirando las nubes, no dejaba de pensar en cómo había acabado en una familia donde no hay reserva para ti sonaba normal saliendo de la boca de mi hermana. Ahora vivo en Monterrey. Trabajo como gerente senior de marketing de productos para una empresa de software como servicio. Gano más que suficiente para pagar mis propias facturas, mi propio apartamento, y además, acumular inversiones. Esa parte de mi vida nunca involucró realmente a mis padres. La persona que la moldeó fue mi abuelo, Eduardo Castillo, el padre de mi mamá. El abuelo Lalo hizo su fortuna en bienes raíces comerciales y se retiró a San Miguel de Allende. Pero antes de comprarse un solo palo de golf, me inculcó una cosa cuando era niña: nunca dejes que nadie use el dinero para controlarte. Cuando tenía 12 años, me mostró mi primer extracto de acciones, me ayudó a abrir una pequeña cuenta de custodia y dijo, nunca querrás necesitar un cheque de alguien que no te respeta, Sofía. En ese momento, no me di cuenta de que estaba hablando de mis propios padres. Mi mamá, Carmen, y mi papá, Tomás, viven en las afueras de Ciudad de México. Para la gente en Facebook, son los clásicos jubilados con una vida cómoda. Un vecindario con asociación de propietarios, fotos de cruceros, almuerzos con amigos, polos a juego en el campo de golf. Lo que no publican es que el fideicomiso de apoyo familiar Castillo del abuelo cubre discretamente las cuotas de su asociación de propietarios, una parte de sus seguros e incluso parte de esos cruceros. Mi hermana mayor, Mariana, tomó un camino muy diferente al mío. Mientras yo me esforzaba en la universidad con becas y pasantías, ella estaba ocupada reinventándose como Mariana Ramírez de Garza en Internet, una mamá influencer de estilo de vida con fotos estéticas de café, videoblogs de un día en mi vida por la Ciudad de México e interminables vídeos de desempaquetado de productos. Se casó con Javier, tuvo a su hija Lucía y construyó toda una marca basada en parecer la familia joven perfecta con la casa perfecta, el vehículo utilitario deportivo perfecto y el colegio privado perfecto. El problema era que su número de seguidores parecía impresionante, pero su cuenta bancaria no. Entre bastidores, el fideicomiso del abuelo se hacía cargo de todo lo que no cabía en una tarjeta de crédito, la matrícula del colegio privado, complementos para el arrendamiento del coche y una sorprendente cantidad de su hipoteca. Mis padres siempre lo justificaban con la misma frase: ella tiene una familia. Necesita la ayuda más que tú. Cuando éramos más jóvenes, ese favoritismo se manifestaba de formas más pequeñas. Mariana tuvo un coche nuevo a los 16, yo tomaba el autobús.
El campamento de porristas y el alojamiento universitario de Mariana se gestionaron discretamente. Yo pasaba las noches usando mi tarjeta de comedor y reponiendo estanterías para mantener mi beca. Cada vez que lo mencionaba, me soltaban alguna versión de: tú eres la independiente, Sofía. Eres fuerte. No nos necesitas. Sonaba como un cumplido, pero siempre venía con una parte tácita, porque preferimos gastar nuestro dinero en tu hermana. Cada año, el abuelo llevaba a toda la familia de viaje a algún lugar agradable como una forma de reunir a todos. Un año fue una cabaña en Valle de Bravo, otro un crucero por la Riviera Maya. Él siempre reservaba y pagaba todo para que nadie pudiera usar el dinero como excusa para excluir a alguien. Pero esta última vez, para Cancún, mis padres insistieron en que ellos se encargarían. Recuerdo el mensaje de texto grupal. Mi mamá escribió: papá ha sido muy generoso, pero es hora de que le demos un respiro. Nosotros nos encargaremos del viaje de este año. Será algo sencillo, solo tiempo en familia. Eligieron el Gran Coral Beach Resort, que no era lo que yo llamaría sencillo: habitaciones frente al mar, cabañas en la piscina, un spa sobre el que mi hermana no paraba de enviar mensajes. Cuando pregunté si el abuelo seguía viniendo, mi mamá respondió: él se queda fuera esta vez, pero está encantado de que hagamos algo por nuestra cuenta. En ese momento, pensé que era un gesto tierno. Reservé mi vuelo desde Monterrey, despejé mi agenda y le dije a mi equipo que estaría desconectada durante un fin de semana largo. Hubo pequeñas señales de alerta que ignoré. Mi mamá nunca me envió un número de confirmación cuando se lo pedí. Simplemente dijo: está todo bajo una misma reserva. No te preocupes. Mariana no paraba de bromear en el chat: Sofía es la chica rica de la tecnología. Debería estar en la suite presidencial, seguido de emojis poniendo los ojos en blanco. Mi papá intervino con: ganas más que todos nosotros. Sobrevivirás a unos cuantos precios de resort. Lo tomé como las mismas bromas de siempre. Pensé, en el peor de los casos, si algo se complicaba, simplemente añadiríamos mi habitación en el registro y la pagaría yo misma. No pensé que se quedarían sentados, viendo cómo en la recepción me decían que no había reserva, y dejarían que mi hermana declarara que yo no era familia de verdad. No lo sabía entonces, pero mientras salía de ese vestíbulo, mi mamá ya le estaba enviando un mensaje al abuelo con una versión suavizada de la historia, tratando de adelantarse. Simplemente no se dio cuenta de que el hombre con el que hablaba se había pasado toda la vida leyendo a la gente, y que en el minuto en que oyera la frase "no hay reserva para Sofía", iba a empezar a indagar para descubrir la verdad. Mi vuelo a Cancún aterrizó justo antes del mediodía. Y para cuando recogí mi equipaje de mano y logré sortear el caos de los autobuses de alquiler de coches y los puntos de recogida de transportes compartidos, ya me estaba imaginando el fin de semana tal como mi mamá lo había descrito: sencillo, solo familia, sin dramas. El conductor se detuvo frente al Gran Coral Beach Resort, todo cristal, piedra blanca y palmeras, el tipo de lugar en el que a mi hermana le encantaba grabarse caminando a cámara lenta. Rodé mi maleta por el suelo pulido del vestíbulo, pasé junto a familias con camisetas a juego y parejas vestidas de lino, y vi a mis padres sentados en el bar, a un lado. Mi papá tenía una cerveza, mi mamá un cóctel de un rosa brillante, y ambos miraban sus teléfonos. Sonreí, levanté la mano para saludar, y en esa fracción de segundo antes de que levantaran la vista, me sentí normal, como cualquier otra hija adulta que llega tarde a unas vacaciones familiares. Pero cuando mi mamá finalmente me vio, su expresión cambió. No era sorpresa ni emoción. Era algo más cercano a la culpa. Mi papá me saludó con un gesto desganado y luego volvió a mirar su bebida. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando. Fui directamente a la recepción y le di mi nombre al recepcionista, con voz alegre porque no quería empezar este viaje con mi habitual actitud defensiva. Él tecleó, miró la pantalla, frunció el ceño y volvió a teclear. Esa larga pausa me revolvió el estómago. Lo siento, dijo finalmente, mirándome. No tengo una reserva a nombre de Sofía Ramírez. Quizás está bajo un apellido diferente. Mi cerebro intentó rellenar los huecos. Quizá lo escribieron mal. Quizá la pusieron a nombre de uno de mis padres. Es una reserva familiar, dije, forzando una risa. Pruebe con Ramírez o Castillo. O quizá a nombre de Tomás o Carmen Ramírez. Él asintió, hizo clic varias veces y luego dijo: veo 2 habitaciones a nombre de Tomás Ramírez.
una con cama de matrimonio extra grande para Tomás y Carmen, una doble con 2 camas de matrimonio para Mariana Garza y familia, pero no hay nada que indique una habitación separada para usted. Sentí como si alguien hubiera subido el volumen de repente en el vestíbulo. Podía oír cada rueda de maleta, cada tintineo de cubito de hielo. Me di la vuelta, esperando que mis padres se acercaran corriendo, diciendo, «Oh, es un error. Arreglémoslo». En cambio, ambos se quedaron sentados. Mi mamá tomó un sorbo de su bebida y fingió estar muy interesada en la televisión que había sobre el bar. Fue entonces cuando Mariana apareció como si hubiera cronometrado su entrada, cruzando el vestíbulo con un pareo vaporoso, gafas de sol de gran tamaño y un bolso de diseñador del que seguramente etiquetó la marca. «Sophie», gritó como si fuéramos las mejores amigas. Y luego, al llegar al mostrador, echó un vistazo a la pantalla del ordenador. Su boca se curvó en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Oh», dijo, lo suficientemente alto como para que la pareja detrás de mí pudiera oír. «¿Se le olvidó a mamá reservar tu habitación?» La cara del recepcionista pasó de neutral a incómoda. Se dio cuenta de que algo andaba mal, pero no sabía a dónde mirar. Volví a mirar a mi mamá. «¿Me pusiste en una de las habitaciones?», le pregunté, dándole todas las oportunidades para decir que sí. Se movió en su taburete del bar, dejó su bebida y dijo sin mirarme a los ojos, «Supusimos que te conseguirías tu propia habitación, cariño. Ganas más que suficiente. Ya pagamos el paquete para nosotros y la familia de Mariana». Era más sencillo así. Mi papá soltó una risa débil y nerviosa, como si quisiera que sonara inofensiva. «Tú eres nuestra independiente, ¿recuerdas?», añadió. Detrás de mí, alguien murmuró, «Vaya», en voz baja. Mariana soltó una risa aguda y encantada, y dijo la frase como si la hubiera estado practicando. «Solo reservamos habitaciones para la familia de verdad», dijo. «Mamá y papá, yo, Javier y Lucía. Tú eres la gran chica de la tecnología. ¿Puedes encontrar algo, verdad?», dijo familia de verdad con un pequeño encogimiento de hombros, como si fuera una broma inofensiva, pero las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Familia de verdad. Como si acabara de entrar desde la calle. Por un segundo, pude oír la voz del abuelo en mi cabeza, de hacía años, en la mesa de su cocina: «La gente te dirá quiénes son cuando crean que los necesitas. Presta atención». Sentí que el calor me subía por el cuello, no solo por la vergüenza, sino por la forma en que mi madre todavía no me miraba directamente. El recepcionista se aclaró la garganta. «Podemos intentar añadir una habitación separada», ofreció amablemente. «Las tarifas son más altas para clientes sin reserva, pero puedo ver qué hay disponible». Mi mamá intervino rápidamente. «Ella puede encargarse. Le va muy bien». Como si necesitara que todo el vestíbulo supiera que yo era lo suficientemente rica como para que esta humillación no contara. Pensé en todas las veces que le habían asegurado al abuelo que todo estaba bien, que las chicas eran unidas, que éramos una sola unidad. Pensé en cómo él pagaba viajes como este para que nadie se quedara fuera por dinero. Podría haber sacado mi tarjeta. Podría habérmelo tragado, reído y dicho, «No se preocupen. Yo pago». Con eso contaban, que yo arreglara su crueldad por ellos. En cambio, algo dentro de mí se calmó. Miré al recepcionista a los ojos y dije claramente, «No, gracias. No me quedaré». Luego me volví hacia mis padres y mi hermana. «Si no soy parte de la familia de verdad», dije, «no me necesitan aquí». La sonrisa de Mariana flaqueó. Mi mamá finalmente susurró, «Sofía, no seas dramática», como si yo fuera la que estaba montando una escena por no aceptar ser excluida públicamente. Mi papá murmuró mi nombre como una advertencia. No respondí. Recogí mi maleta, crucé ese vestíbulo con cada paso sonando más fuerte en mi cabeza que cualquiera de los susurros a mi alrededor, y empujé las puertas de cristal hacia el calor de Quintana Roo. Para cuando me deslicé en el asiento trasero de mi transporte compartido y le dije al conductor que se dirigiera al aeropuerto, mi teléfono ya estaba vibrando sin parar con sus nombres en la pantalla. Lo vi iluminarse en mi mano, luego le di la vuelta, lo puse boca abajo y me quedé mirando la carretera, sin saber todavía que esa corta caminata fuera de un vestíbulo de hotel acababa de activar a la única persona de nuestra familia que podía cortar el grifo de todo su confort de una sola vez.
Para cuando mi conductor se incorporó a la autopista, mi teléfono ya había empezado a colapsar. Primero, una llamada de mamá, luego de Mariana, luego de mamá otra vez. Vi sus nombres parpadear en la pantalla y desaparecer uno tras otro mientras el complejo turístico se desvanecía en el espejo retrovisor. No contesté. Me dije que me ocuparía de ello cuando llegara a casa, cuando no estuviera funcionando a base de humillación y adrenalina. 5 minutos después, las llamadas perdidas se habían convertido en un torrente, 10, 16, 23. Los mensajes de voz se acumulaban, pequeños puntos rojos multiplicándose junto a sus nombres. Cuando llegó a 30, incluso mi conductor echó un vistazo a la pantalla que se iluminaba en el portavasos y dijo, «¿Todo bien?». Solté una risa corta que no sonaba como yo. Mi familia acaba de darse cuenta de que hablaba en serio cuando dije que me iba, dije. Él levantó las cejas, pero no insistió. Abrí mis mensajes para silenciar las notificaciones, y eso fue un error. Una avalancha de mensajes de texto me golpeó de repente. De mamá, Sofía, vuelve al hotel. ¿Podemos hablar de esto? De Mariana, ¿en serio, Sophie, te fuiste así por una habitación? De mamá otra vez, probablemente podamos conseguirte una cama plegable o algo en la habitación de Lucía. No arruines el viaje por esto. Luego, Mariana, le dije a la recepción que podríamos añadir otra habitación y dijeron que lo intentarían. ¿Puedes volver y pagarla para que podamos relajarnos, por favor? Había un mensaje de voz de mamá, con un tono agudo y entrecortado. Sofía, esto es ridículo. Nos avergonzaste. Montaste una escena. Sabes que te queremos. Sabes que simplemente supusimos que te encargarías de tu propia habitación. Ganas más que todos nosotros juntos. Deja de castigarnos por intentar tener unas buenas vacaciones familiares. 10 minutos después, te necesitamos aquí. Lucía está preguntando dónde está la tía Sophie. Deja de ser dramática y vuelve. En algún punto entre las señales de salida, el tono comenzó a cambiar. Los mensajes de texto se hicieron más cortos, luego más frenéticos. Mariana, el abuelo está preguntando qué pasó. ¿Qué le dijiste? Mamá, tu abuelo está llamando. Necesito saber exactamente lo que dijiste. No tergiverses esto. Apareció otro mensaje de voz, esta vez de mi papá, con la voz tensa y molesta. Sofía, llama a tu madre. Esto ha ido demasiado lejos. Solo intentamos pasar un buen rato. No puedes irte y luego correr a contarle a tu abuelo como una niña. Tienes 32 años. Maneja esto como una adulta. Me quedé mirando la palabra adulta y pensé en cómo me acababan de tratar como una invitada extra en su fiesta. Para cuando llegamos al carril de salidas del aeropuerto, el contador de llamadas perdidas de mi teléfono subió a 56. 56 intentos de arrastrarme de nuevo al mismo patrón en el que yo me tragaba su comportamiento y pagaba la factura emocional por ello. Le di una propina al conductor, agarré mi maleta y finalmente hice lo que probablemente debería haber hecho hace años. Pasé de largo los nombres de mis padres, de Mariana y Javier, y pulsé en abuelo Lalo. Contestó al segundo tono. Sofía, dijo, y solo la forma en que dijo mi nombre hizo que se me hiciera un nudo en la garganta. Solo le había enviado un mensaje rápido, el viaje es un desastre. Te llamo más tarde, antes de tomar el vuelo. ¿Ya estás en casa? No, dije, apartándome del flujo de gente cerca del control de seguridad. Estoy en el aeropuerto. Nunca llegué a registrarme. Hubo una pausa. ¿Por qué no? Respiré hondo y se lo conté. No con el dramatismo del que mi madre me acusaría, no con la versión que Mariana le daría, sino exactamente palabra por palabra lo que había sucedido. La recepción, la falta de reserva, mis padres sentados en el bar. La frase familia de verdad saliendo de la boca de Mariana como si nada. Las 56 llamadas perdidas. El abuelo no interrumpió. Podía oír su respiración al otro lado, esa respiración lenta y controlada que hacía cuando intentaba no decir algo de lo que se arrepentiría. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. ¿Y tu madre dijo que asumió que pagarías tu propia habitación?, preguntó finalmente. Esas fueron sus palabras exactas, dije. Dijo que era más sencillo, así.
Hizo un sonido bajo, casi una risa, pero sin humor. Más sencillo, repitió. ¿Así es como llama a tomar mi apoyo y usarlo para excluirte? Tragué saliva. No te llamé para pedirte que hicieras nada, dije, porque necesitaba que eso quedara claro. Simplemente. No podía seguir fingiendo que esto era normal. Me fui. Eso es todo. Hiciste exactamente lo que deberías haber hecho, dijo, y ahora había acero en su voz. Te retiraste. Dijiste la verdad. El resto es mi problema que debo limpiar. Abuelo, no quiero empezar una guerra, dije. Soltó un suspiro. Sofía, la guerra empezó hace mucho tiempo, cuando tu madre y tu padre decidieron que una hija siempre sería la primera y la otra siempre estaría bien. Hoy, simplemente lo dijeron en voz alta delante de testigos. Escúchame con atención. Voy a llamar al hotel. Voy a hacer algunas preguntas, y luego voy a tener una pequeña charla con el resto de nuestra familia de verdad. No contestes a sus llamadas. Vete a casa, descansa, vuelve al trabajo. Yo me encargaré de esto. Podía imaginármelo en su escritorio en San Miguel de Allende, en esa vieja silla de cuero, con la pila ordenada de documentos del fideicomiso que siempre estaba revisando. Si alguien sabía cómo sacar los trapos sucios, era él. ¿Estás seguro?, pregunté en voz baja. Porque ya piensan que corrí a contártelo. Bien, dijo secamente. Que lo piensen. Así será más fácil cuando se den cuenta de lo que les va a costar su pequeño numerito. Después de colgar, volví a girar mi teléfono. Más mensajes de texto, más llamadas perdidas. Uno de mi mamá que decía, el abuelo está siendo dramático. No le cuentes una historia triste. Ya sabes cómo se pone. Casi me río allí mismo en la fila para el control de seguridad del aeropuerto. No tenía ni idea de que el hombre al que llamaba dramático se había pasado toda su carrera negociando con gente exactamente como ella. Mientras me quitaba los zapatos y deslizaba mi portátil en la bandeja, apareció una nueva notificación de correo electrónico en la parte superior de mi pantalla. De Eduardo Castillo Asunto, reunión familiar de emergencia, esta noche, obligatoria. Lo abrí el tiempo suficiente para ver la primera línea. Discutiremos el futuro del fideicomiso de apoyo familiar Castillo y la definición de familia de verdad. Luego cerré mi portátil, pasé por el detector de metales, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era yo la que iba a ser juzgada. Esa noche, después de que mi vuelo aterrizara de nuevo en Monterrey y arrastrara mi maleta hasta mi apartamento, el cielo fuera de mis ventanas ya estaba oscuro. La ciudad era un borrón de luces, pero mi cabeza seguía atrapada en ese vestíbulo cegador de Quintana Roo. Me duché, me puse pantalones de chándal, me preparé algo de comer e intenté no mirar el reloj. A las 8 en punto, mi portátil sonó con el sonido familiar de una reunión de Zoom comenzando. Respiré hondo, lo abrí e hice clic en unirse. La cara del abuelo apareció primero, enmarcada por la cálida luz de su despacho en San Miguel de Allende. Estaba sentado recto en su silla de cuero, con el pelo blanco peinado hacia atrás, las gafas bajas en la nariz y la misma expresión seria que había visto en fotos antiguas de sus días en el sector inmobiliario. Un segundo después, apareció el recuadro de mis padres. Los ojos de mi mamá estaban rojos como si hubiera estado llorando. La mandíbula de mi papá estaba tan apretada que parecía doloroso. Mariana y Javier se unieron desde su habitación de hotel, sentados en el borde de la cama. Sus albornoces a juego del complejo turístico resultaban casi cómicos en medio de la tensión del ambiente. Finalmente, mi propio pequeño cuadrado mostró mi cara cansada en la esquina. Gracias a todos por unirse, dijo el abuelo, con la voz tranquila pero con un peso que silenció a todos los demás. No estaremos aquí mucho tiempo, pero seremos honestos. Eso no es negociable. Mi mamá intervino de inmediato. Papá, esto se está exagerando demasiado, dijo, con la voz temblorosa. Sofía reaccionó de forma exagerada a un malentendido. Íbamos a solucionarlo. Un malentendido, repitió el abuelo. Se estiró fuera de la pantalla, cogió algo y ajustó su pantalla para que pudiéramos ver su escritorio. Apareció una ventana de vídeo. El gerente general del Gran Coral Beach Resort fue de gran ayuda, dijo. Resulta que los clientes habituales que reservan grandes paquetes familiares reciben un poco de cortesía extra cuando hacen preguntas.
Se me encogió el estómago. Sabía lo que venía. Pulsó reproducir. Ahí estaba. El vestíbulo. Yo en la recepción. El recepcionista tecleando. El momento en que su cara cambió. El ángulo no captó cada expresión con claridad, pero captó lo suficiente. Captó a mis padres en el bar mirando y luego apartando la vista deliberadamente. Captó a Mariana acercándose, sonriendo y luego inclinándose hacia el recepcionista. Captó el momento en que dijo, con ese pequeño encogimiento de hombros teatral, solo reservamos habitaciones para la familia de verdad. Y la forma en que me quedé helada antes de recoger mi maleta y salir. El audio no era nítido, pero no era necesario. Se podía sentir lo que estaba pasando, incluso en silencio. Nadie habló mientras se reproducía el vídeo. Incluso el constante nerviosismo de Mariana se detuvo. Cuando la pantalla volvió a la cara del abuelo, sus ojos estaban más fríos de lo que nunca los había visto. Entonces, dijo, cruzando las manos. Carmen, Tomás, Mariana, ¿les gustaría explicarme este malentendido? Mi mamá tragó saliva. Papá, ya sabes cómo son estas cámaras. No lo captan todo. Estábamos bromeando. Mariana no quería decir no me insultes, la interrumpió, su voz de repente afilada como una navaja. Pasé 40 años negociando con gente que mentía para ganarse la vida. Sé exactamente lo que estoy viendo. Humillaron a su hija en público mientras estaban sentados a 1 metro de distancia sin hacer nada. Construyeron ese viaje con mi dinero y luego lo usaron para excluir a la única persona de esta familia que no me utiliza como un cajero automático andante. Tomás finalmente habló. Simplemente supusimos que pagaría su propia habitación, dijo con rigidez. Ella gana un sueldo de 7 cifras, papá. Nosotros no nadamos en dinero. Pensamos que apreciarías que no te pidiéramos que cubrieras otro gasto. Pensaron que yo apreciaría que ustedes utilizaran mi generosidad como arma para dejar fuera a Sofía, dijo el abuelo. Se equivocaron. Mariana soltó un sonido ahogado. Abuelo, estaba bromeando, dijo, mientras las lágrimas se derramaban. Fue una broma de mal gusto. Estaba estresada. Lucía estaba cansada. Acabábamos de llegar. No pensé que realmente se iría. El abuelo negó con la cabeza lentamente. La broma no fue que la excluyeran, dijo. La broma fue que creyeron que no habría consecuencias. Javier se movió incómodo a su lado, sus ojos saltando entre las pantallas como si acabara de entrar en una reunión de negocios para la que no estaba preparado. El abuelo respiró hondo, luego cogió una carpeta gruesa de su escritorio y la levantó. La reconocí al instante, el Fideicomiso de Apoyo Familiar Castillo. Durante años, dijo, he usado este fideicomiso para ayudar a mi familia. Pagué estudios, casas, pequeños negocios, facturas médicas, sí, incluso membresías de golf y viajes a complejos turísticos. Lo hice porque creía que les daba a todos ustedes una red de seguridad, no un arma. Abrió la carpeta, sacó un documento y se puso las gafas. Desde esta tarde, he firmado una enmienda renunciando a mi cargo como fideicomisario único de este fondo, dijo. La cara de mi mamá se puso blanca. Papá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de responsabilidad, respondió. A partir de este momento, Sofía es la fideicomisaria principal. Tiene plena autoridad sobre las distribuciones de este fideicomiso a cualquiera de ustedes. El silencio que siguió fue casi cómico, si no hubiera sido mi familia. Mi papá se inclinó hacia adelante como si no hubiera oído bien. No puedes hacer eso, gritó mamá. Dependemos de ese dinero. La asociación de propietarios, mis recetas, el depósito del crucero, el colegio de Lucía. Tienes razón, dijo el abuelo con frialdad. Ustedes dependen de él. Sofía no, que es exactamente la razón por la que ella debería ser quien lo gestione. Ha demostrado que puede vivir dentro de sus posibilidades y tratar a la gente con respeto sin esperar que le saquen de sus malas decisiones a base de dinero. Mariana negó con la cabeza, ahora llorando a mares. Abuelo, por favor, dijo. Javier y yo. Este año fue difícil. Los acuerdos con las marcas fracasaron. La comisión de Javier.
Y en lugar de apretarse el cinturón, grabaron vídeos de desempaquetado de productos y dejaron que mi dinero tapara las grietas, dijo. Luego usaron mi viaje para dejar fuera a su propia hermana. No tienen derecho a hacerse las víctimas aquí. Sus ojos se movieron hacia mi recuadro. Sofía, a partir de ahora, recibirás acceso completo a los extractos del fideicomiso y a los controles de distribución. He dado instrucciones a mi abogado para que te guíe en cada paso. No estás obligada a dar a nadie en esta llamada ni un solo peso. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Abuelo, no quiero venganza, dije en voz baja, consciente de que todos los demás escuchaban. Solo quería que dejaran de tratarme como una extraña a la que podían usar cuando les convenía. Esto no es venganza, dijo. Esto es rendición de cuentas. Lo que elijas hacer con eso depende de ti. Mi mamá se giró hacia su cámara, su voz cambiando al tono suplicante que siempre reservaba para cuando una tarjeta de crédito era rechazada. Sofía, cariño, no dejes que te ponga en medio, dijo. Somos tus padres. Siempre hemos hecho lo mejor que hemos podido. Sabes que tu hermana no quería hacerte daño. Puedes simplemente dejar las cosas como están, ¿verdad? Ahí estaba, el viejo guión. Aquel en el que yo era la razonable, la que arreglaba las cosas, el amortiguador entre sus malas decisiones y su comodidad. Miré sus caras ansiosas, las manchas de rímel de Mariana, la mandíbula apretada de Javier, y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No, dije. No voy a dejar las cosas como están. El abuelo tiene razón. Esto no está funcionando. La voz de Tomás se endureció. ¿Qué estás diciendo exactamente, Sofía? Lo miré a los ojos a través de la cámara web. Estoy diciendo que a partir de ahora, no habrá distribuciones automáticas, dije. No más pagos para cruceros, ni colegios privados, ni cuotas de asociaciones de propietarios, ni membresías de golf. Si sale algún apoyo de este fideicomiso para ustedes, será porque es verdaderamente necesario y porque han tratado a todos en esta familia con un respeto básico. Y hasta que vea eso, voy a congelarlo todo. Mariana jadeó. No puedes hacer eso, dijo, repitiendo las palabras de mi mamá. ¿Lucía? Lucía no es el problema aquí, dije, mi voz suavizándose un poco. Lo eres tú. No puedes esconderte detrás de ella mientras usas el dinero del abuelo para seguir fingiendo que tu vida es algo que no es. Mi mamá empezó a llorar de nuevo, esta vez por puro pánico. Sofía, no podemos permitirnos perder ese dinero, dijo. Tendremos que mudarnos. ¿Nosotros? Entonces quizás, interrumpió el abuelo, deberían haber pensado en eso antes de decidir que una de mis nietas era menos real que la otra. Nadie tuvo una respuesta para eso. Por primera vez en mi vida, el silencio en una conversación familiar se sintió como un alivio en lugar de presión. El abuelo miró su reloj. Hemos terminado por esta noche, dijo. Sofía, te llamaré mañana con la información del abogado. Al resto de ustedes, les sugiero que empiecen a hacer presupuestos basados en sus ingresos reales. Buenas noches. Uno por uno, sus rostros desaparecieron de la pantalla, dejándome sentada en el resplandor de mi portátil en mi tranquilo apartamento de Monterrey. Cerré la tapa, pedí una pizza y me hundí en mi sofá. Mi teléfono vibró al otro lado de la habitación con nuevos mensajes que no me molesté en revisar. Por una vez, no era yo la que se apresuraba a arreglar el daño. Era yo la que sostenía el enchufe, y finalmente había decidido que no tenía por qué mantener sus luces encendidas. 2 semanas después de esa llamada por Zoom, mi vida parecía casi exactamente la misma en la superficie, lo cual era la parte más extraña. Todavía me despertaba con las mañanas de Monterrey, todavía preparaba mi café, todavía tomaba el tren ligero hacia la oficina, todavía me sentaba en las mismas reuniones sobre plazos de lanzamiento y marcos de mensajes. La única diferencia real era que, entre llamadas sobre segmentación de mercado y perfiles de clientes, también estaba al teléfono con el abogado de mi abuelo, revisando hojas de cálculo y extractos de un fideicomiso que nunca esperé controlar. El panel de control del fideicomiso de apoyo familiar Castillo estaba en su propia pestaña en mi portátil, todo columnas ordenadas y números que de repente tenían rostros reales asociados a ellos. Durante años, esos números habían pagado silenciosamente cosas de las que yo solo estaba medio enterada. Ahora,
Cada transferencia automática cancelada se sentía como un pequeño corte limpio que me alejaba de una vieja herida infectada. La primera grieta visible provino del mundo de Mariana. Ella había sido el tipo de persona que publicaba casi a diario vídeos de prepárate conmigo, videoblogs sobre dejar a los niños en el colegio y fotos cuidadosamente preparadas de almuerzos y bolsas de compras. Unos 5 días después de que congelara las distribuciones, su contenido se ralentizó y luego se detuvo. Su último vídeo fue un resumen del fin de semana en el resort con una miniatura sonriente que no me incluía, por supuesto. No la seguía de cerca, pero amigos en común empezaron a enviarme capturas de pantalla. Los comentarios pasaron de Dios mío, viviendo mi sueño, has estado callada, todo bien, y a uno contundente, ¿cómo te permites todo esto con dinero de influencer? No hubo respuestas. En cambio, mi teléfono se iluminó con un largo mensaje de texto de Javier una noche, su número apareciendo por primera vez en años. No se anduvo con rodeos. Escribió que acababa de descubrir que parte de su vida había estado flotando gracias al fideicomiso del abuelo, cuantos acuerdos con marcas habían sido en realidad cubiertos por el apoyo familiar. Se disculpó por no haberlo visto antes, por asumir que el dinero era una especie de herencia vaga y no un salvavidas mensual. Dijo que perder el fideicomiso significaba que habían tenido que sacar a Lucía de su colegio privado, devolver un vehículo utilitario deportivo arrendado antes de tiempo y poner su casa en venta antes de saltarse otro pago. Terminó con, no te culpo, Sofía. Solo desearía que tus suegros hubieran sido honestos conmigo en lugar de usar la generosidad de tu abuelo como un atajo. Me quedé pensando en ese mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Cuando finalmente contesté, fui honesta. Le dije que lamentaba que estuvieran sufriendo, pero que no iba a abrir el grifo de nuevo solo para mantener las apariencias. Él no me lo pidió. Eso, más que nada, me dijo que lo entendía. Mis padres se quebraron de maneras más silenciosas. La primera señal fue un correo electrónico de mi papá con un asunto que solo decía actualización. Listaba números, cuotas de la asociación de propietarios, costos de recetas, una inminente factura de impuestos sobre la propiedad. Mencionó que la compañía de cruceros había cancelado su reserva y se había quedado con parte del depósito cuando el pago final no se realizó. La parte que se me quedó grabada no fue la matemática. Fue la línea donde escribió, ahora nos estamos dando cuenta de que gran parte de lo que llamábamos nuestra jubilación era en realidad la red de seguridad de tu abuelo. Al final del correo electrónico, casi como una ocurrencia tardía, añadió, por si sirve de algo, lo que pasó en el complejo turístico estuvo mal. Debería haberlo detenido. Lo siento. Hubo un tiempo en que una disculpa como esa me habría hecho correr a arreglarlo todo. Esta vez, le respondí agradeciéndole por decirlo, y luego le dije suavemente lo que le estaba diciendo a todos, el fideicomiso era para emergencias y necesidades reales, no para mantener un estilo de vida que no podían permitirse. Le dije que no iba a dejar que ninguno de ellos se hundiera, pero que tampoco iba a seguir pagando membresías de golf y paquetes de cruceros. Él no discutió. Unos días después, mi mamá envió un mensaje más corto, lleno de frases a medio terminar y nunca quise y tienes que entender. Enterrado en el medio estaba lo más cercano que ella había estado de asumir una responsabilidad real, pensé que si mantenía a Mariana feliz, podría mantener a la familia unida. No vi que te estaba excluyendo cada vez que lo hacía. Leí esa línea 3 veces y sentí que algo en mi pecho se aflojaba, pero no lo suficiente como para hacerme olvidar el vestíbulo, la frase familia de verdad, la forma en que desvió la mirada. En el trabajo, mientras todo esto sucedía en mi bandeja de entrada, mi jefe me llamó a una reunión individual y me dijo que el equipo ejecutivo quería que liderara el lanzamiento de un nuevo producto. Venía con una bonificación y un camino muy claro hacia un ascenso a finales de año si salía bien. Salí de esa reunión pensando en cómo mis padres siempre habían usado mi independencia como excusa para darme menos, y cómo esa misma independencia era ahora la razón por la que podía mantenerme firme mientras su mundo se tambaleaba. Una tarde, después de un largo día de llamadas consecutivas, recibí un correo electrónico del abuelo. Era corto. He revisado todo con el abogado, escribió. Estás haciendo exactamente lo que esperaba que hicieras. Ni cruel, ni blanda, simplemente justa. Todos están enojados ahora, pero a veces la ira es solo el duelo por una fantasía que muere. Déjala morir. Lo que crezca después será más honesto.
Cerré mi portátil, me preparé un té y me senté junto a la ventana, viendo el atardecer sobre la ciudad. Mi familia finalmente estaba sintiendo el peso real de las decisiones que habían tomado durante años. Por una vez, no era yo la que lo cargaba por ellos. 3 meses después de esa noche en Zoom, mi vida se había asentado en algo que no había tenido en mucho tiempo, un ritmo que no giraba en torno a preguntarme qué haría mi familia a continuación. El lanzamiento que me habían encomendado en el trabajo fue mejor de lo que nadie predijo. Nuestro nuevo producto alcanzó sus objetivos de adopción antes de tiempo, mi equipo llevó a cabo una campaña impecable, un viernes por la tarde, mi jefe cerró la puerta de la sala de conferencias, sonrió y me dijo que me ascendían a directora. El cambio de puesto vino con un aumento de sueldo, más acciones y una extraña sensación de calma. Por primera vez, miré mis planes financieros y me di cuenta de que, si quisiera, podría dejar todo esto en una década y aún así estar bien. No necesitaba el fideicomiso de nadie, la aprobación de nadie, el permiso de nadie. Esa comprensión me impactó más que el propio ascenso. La vida de mi familia, por otro lado, no se veía igual. Mariana y Javier vendieron su casa en el vecindario bien cuidado y se mudaron a un alquiler más pequeño en las afueras de la ciudad. Lucía se cambió a una escuela pública con un patio de recreo que no tenía el logotipo de un patrocinador en cada tobogán. El vehículo utilitario deportivo de lujo desapareció de su entrada. Javier me envió una foto de su nuevo vehículo de segunda mano con una leyenda que solo decía, funciona. Con eso basta. Las redes sociales de Mariana pasaron por un silencio incómodo y luego, lentamente, por un cambio. Los brillantes vídeos de desempaquetado de productos y los almuerzos sin esfuerzo dieron paso a vídeos de compras de supermercado con marcas blancas en el carrito, clips de ella hablando sobre hacer un presupuesto real por primera vez en su vida y disculpas silenciosas enterradas en las leyendas, pasé años fingiendo que lo tenía todo bajo control. No era así. Lastimé a personas que amo tratando de mantener viva esa ilusión. Nunca me etiquetó, nunca mencionó el complejo turístico ni el fideicomiso. Pero no era necesario. Yo sabía exactamente qué ilusión se había roto finalmente. Mis padres lucharon contra los cambios al principio. Hubo algunos correos electrónicos de pánico sobre excepciones únicas y ayuda temporal que sonaban mucho a las solicitudes de solo esta vez que habían estado haciendo durante una década. Me mantuve firme en la misma respuesta cada vez, el fideicomiso estaba ahí para verdaderas emergencias y necesidades básicas, no para mantenerlos en una casa o en un círculo social que ya no se ajustaba a sus ingresos reales. Con el tiempo, los correos electrónicos cambiaron. Un domingo por la tarde, llegó una carta física a mi buzón con la letra de mi madre en el sobre. Dentro había una página escrita en el papel de carta bueno que solía guardar para las tarjetas navideñas. Hablaba de vender la casa, de mudarse a un modesto apartamento más cerca de la ciudad, de lo extraño que se sentía ir de compras sin simplemente cargarlo a la tarjeta y dejar que papá se encargara. Admitió por escrito que había pasado la mayor parte de su vida adulta tratando de evitar que Mariana se desmoronara y me había usado a mí como contrapeso, aquella de la que no tenía que preocuparse. Me decía a mí misma que eras lo suficientemente fuerte como para ser excluida, escribió. Nunca me detuve a preguntar si querías serlo. Al final, con letras más pequeñas y temblorosas, añadió, tuviste razón al salir de ese vestíbulo. Siento haberte hecho sentir que no eras parte de tu propia familia. No lloré cuando lo leí, pero sí me quedé allí mucho tiempo con el papel en las manos, sintiendo como cada palabra aterrizaba en lugares que no sabía que todavía estaban doloridos. Una semana después, mi papá llamó solo para contarme sobre un taller de educación financiera que estaban tomando en el centro comunitario, cómo estaban aprendiendo la diferencia entre no podemos permitírnoslo y no podemos pagarlo ahora mismo. Fue la primera vez que lo oí hablar de dinero sin estar a la defensiva ni actuar. Como fideicomisaria, tomé algunas decisiones cuidadosamente elegidas. Aprobé los pagos para la terapia de Lucía cuando empezó a hacer preguntas difíciles sobre por qué se habían mudado y por qué mamá lloraba cuando llegaban las facturas. Aprobé un gasto médico para mi mamá cuando tuvo un susto y su nuevo seguro no lo cubría todo. No volví a activar el dinero del crucero. No restablecí el club de golf. No lo hice por crueldad. Lo hice porque, por primera vez, el dinero de ese fideicomiso finalmente estaba haciendo lo que el abuelo había querido que hiciera, apoyar, no permitir. Una tarde, volé a San Miguel de Allende para verlo. Nos sentamos en su patio mientras el sol se ponía, el cielo tornándose de ese imposible rosa del Bajío.
Me escuchó mientras le contaba sobre el ascenso, sobre las cartas, sobre cómo el chat grupal familiar había pasado de fotos de vacaciones teatrales a actualizaciones reales y honestas. Él asintió, tomó un sorbo de su té helado y dijo, «Sabes, no estaba seguro de que les dolería más, perder el dinero o perder la versión de sí mismos que solo podían permitirse con él». Luego me miró y añadió, «Solo me alegro de que no te perdieras a ti misma tratando de mantener viva esa versión». Eso, más que nada, se sintió como el verdadero final de la historia. No el momento en la recepción, no la llamada por Zoom, ni siquiera el fideicomiso congelado, sino estar sentada allí sabiendo que había trazado una línea y había sobrevivido. Todavía veo a mi familia. Hablamos, con cautela al principio, luego con más naturalidad a medida que se forman nuevos hábitos. Son más pequeños en algunos aspectos que las personas que interpretaban en Internet, pero también son más reales. Discutimos, nos disculpamos, empezamos de nuevo. Mantengo los límites. Mantengo el fideicomiso enfocado en necesidades, no en fantasías. Y cuando pienso en ese vestíbulo, en las palabras familia de verdad lanzadas como una broma, ya no siento esa misma quemazón aguda. Siento algo más cercano a la gratitud porque finalmente dijeran en voz alta lo que había sido cierto durante años, porque me dio permiso para elegir lo que familia de verdad significaba para mí. Esto es lo que aprendí a las malas, ser independiente no significa que seas tú quien tiene que cargar con todos los demás. Tener dinero no significa que se lo debas a personas que lo usan para faltarte al respeto. Y levantarte de una mesa donde solo eres bienvenida cuando pagas no es crueldad. Es respeto por ti misma. Si alguna vez te han hecho sentir como la silla extra en la mesa de tu propia familia, espero que recuerdes esto. Tienes permitido salir del vestíbulo del complejo turístico. Tienes permitido poner tu teléfono en modo no molestar. Tienes permitido construir una vida donde las únicas personas que obtienen una reserva son aquellas que te tratan como si fueras parte de la familia de verdad, ya sea que estés pagando la cuenta o no.